El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios les bendiga en este día. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor y agradecer a nuestros apóstoles, Pastor Carlos, Pastora Oli. Nosotros somos pastores de Centro Familiar para las Naciones. Mi nombre es Alejandro Torres López y mi esposa, la pastora Lolita. Bueno, en este día quisiéramos orar y hoy yo quiero traer un tema que se llama la búsqueda de la verdad. Vamos a orar y después vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 20, 24 al 31. Padre, te damos gracias por este día, por la bendición que nos permites de poderte alabar y glorificar. Gracias por este tiempo hermoso, maravilloso, y que este tema sea de bendición para cada persona que nos puede escuchar, amigo, familiar, y Dios, que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos con el tema la búsqueda de la verdad. Y dice aquí el Evangelio de Juan 20, versículo 24 al 31 de la siguiente manera. Y dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien, hoy yo quisiera venir con una ilustración. Y imaginémonos que ayer asistimos a un entierro. Después de ver el cuerpo, el pensamiento de la muerte ha quedado en nuestra mente. Toda la noche estuvimos meditando en este evento aterrador. ¿Qué va a suceder después de nuestras vidas? ¿Cuál es la verdad de esta vida? ¿Cuál opinión es la correcta? Hay que saber. Creemos que hay un Dios, pero nos sentimos vacíos y desconcertados con la vida cotidiana. ¿Hay alguien que pueda ayudarnos? No queremos vivir así, con esta duda de muerte que no podemos olvidar. Ya no. Sí hay respuesta. El apóstol Tomás pudo ayudarnos a través de su búsqueda de la verdad. Vamos a encontrar también nuestra propia paz durante este estudio que tenemos en este día. Y sí, verdaderamente a veces cuando llega este momento, como en esta ilustración de ir a un sepelio, un entierro, pues la pregunta es: ¿qué va a suceder después de esto sobre la persona que se está sepultando? Pero hay una respuesta categórica. De verdad, cuando nosotros creemos en nuestro Dios, vamos a encontrar la verdad, y la verdad está en Cristo Jesús. Yo quiero ponerte como punto número 1 la confusión de Tomás. No estaba satisfecho con las creencias de sus padres ni las de la sociedad. Por eso las dejó para seguir a Cristo con la esperanza de encontrar una respuesta para su vida. Tomás, llamado el incrédulo, porque pues no estaba satisfecho por lo que su familia, por el trasfondo de su cultura que le habían enseñado, no estaba satisfecho, y aún viendo a Jesús no creía. Entonces Jesús tenía que traerle una esperanza para su vida. Siguiente letra, la letra B, su respuesta esperanzada, o sea, Cristo murió y lo dejó más confundido.
El Señor Jesús tenía que morir para que Él también pudiese tener vida, al igual que tú y yo podamos tener en este día vida y vida eterna, y no haya confusión en tu corazón, no haya el deseo de estar buscando la verdad, porque la verdad está en nuestro Señor y Salvador. Y letra C, sus amigos, los discípulos, estaban proclamando que Cristo vivía. Mira el Evangelio de Juan, ahí lo que acabamos de leer en el verso 20 y versículo al 24 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Pero Tomás, él seguía con la duda. Uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Los discípulos, sus amigos, ya habían creído en esa resurrección que Jesús había prometido antes de ir a la cruz del Calvario, porque él pudo decir que así como Jonás estuvo en el vientre 3 días, en el fondo de ese pez grande, pues así el Hijo de Dios iba a estar 3 días, y al tercer día él iba a resucitar. Él lo había planteado a sus discípulos, pero él no quiso aceptarlo, aun cuando Dios había mostrado las manos, había mostrado el costado. Y vamos a ver como punto número 2, el encuentro de Tomás. Letra A, Tomás vio y tocó a Cristo. 1. La señal de los clavos en sus manos. Número 2, la herida en su costado. Y número 3, la señal de los clavos en sus pies. Entonces ahí es donde Tomás pudo reaccionar y pudo entender que ese Dios maravilloso, ese Dios eterno, que había caminado Tomás con él varios años, había estado viendo milagros y señales, pero como ser humano pues vino la flaqueza a su corazón y él todavía quería comprobar. Él pudo decir hasta no ver, no creer, pero Jesús pudo dar una respuesta categórica a la vida de él y a la vida de las personas que no tienen un criterio acerca de Jesús, que él es el Salvador del mundo. Y le dijo, ven Tomás y acércate y toca mis manos donde está la señal de los clavos, y también mi costado donde la lanza me la estuvieron clavando. Y él pudo entender entonces que él era el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Letra B, Tomás se dio cuenta que aunque Cristo era un hombre perfecto y sin pecado, él dejó que, número 1, sus pies fueran clavados en la cruz, representando la redención de su propio camino a Dios. Sus manos fueron clavadas en la cruz, representando la redención de su propia voluntad o deseos personales para cumplir con la voluntad de su Padre en el cielo y rescatar a la humanidad de su egoísmo. Y su costado fuera traspasado, representando la redención de su corazón, amor y emoción por la carga de su Padre de salvar a la humanidad pecadora. Qué increíble esto, que para muchos podrían decir es una fantasía, pero que categóricamente es una realidad, en donde Jesús no tenía que haber padecido toda esta situación de ser clavado, de ser escupido, maltratado, que sus pies fueran claveteados, sino que cada uno de los que estamos hoy oyendo esta transmisión y toda la gente que vive sin Dios y sin esperanza, pudiese entender que a través de ese sacrificio precioso, de ese sacrificio maravilloso de ir a la muerte, ir a la cruz para limpiar todas nuestras maldades y todos nuestros pecados, el Señor nos redimió de una muerte que estaba segura de ir a un lugar
de tormento, de un lugar en donde será por toda la eternidad. Y qué maravilloso que cada uno de sus discípulos, que aún el mismo Tomás pudiese entender, y Dios le estaba revelando a él y a los otros 10, porque uno ya había sido muerto por su pecado, por su maldad. Este es Judas Iscariote. Y podemos entender que ellos se regocijaron, se alegraron. Verdaderamente lo que nos decía el maestro, verdaderamente lo que nos decía el rabí, verdaderamente lo que decía el Señor es una realidad. Y ellos pudieron con todo su corazón regocijarse con Él y agradar a todo lo que el Señor les demandaba. Siguiente punto. Tomás vio a aquel que reclamó que era el único camino, verdad y vida, resucitado de los muertos, comprobando así sus dudas. Por fin su confusión y sus dudas acerca de la vida y la muerte se fueron permanentemente de su vida. Ya no hubo ninguna situación de duda, de incredulidad en el corazón de Tomás, porque había reconocido. Él llegó y cuando metió los dedos en las manos de nuestro Señor y Salvador y pudo comprobar, y número 2, también pudo meter sus dedos en el costado, entonces él cae, tan grande o pequeño como haya sido Tomás, rendido a los pies de Cristo, y le dijo: Rey mío y Dios mío. Pero entonces Dios le recrimina un poco a Tomás y le dice: oh Tomás, hasta que no viste, creíste. Más bienaventurados son los que no han visto y han creído. Por eso hoy es un día en donde nosotros, los que todavía tenemos una duda en nuestro corazón, o todavía hay interrogantes en tu mente, o interrogantes en algún familiar tuyo, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu compañero de trabajo, pues tú puedas a través de esto comprobarles que el Rey de Reyes vino en forma de bebé, pero creció, se desarrolló, predicó la palabra, limpió el camino para que tú y yo un día podamos estar con Él por toda la eternidad y regocijarnos, así como los discípulos lo hicieron. Tú y yo también lo podamos hacer por toda la eternidad. Te voy a dar finalmente un ejemplo ficticio. Estamos viajando en un barco, en medio de un huracán. No tenemos esperanza, hay confusión por todos lados, estamos temerosos por nuestras vidas y no sabemos cómo encontrar aguas tranquilas. De repente alguien encuentra una brújula y con mucho trabajo llegamos a las aguas tranquilas y todos somos salvos. Sin depender totalmente de esta brújula, no hubiéramos sobrevivido. Igual sucede en nuestra vida. Cristo es la brújula. Tomás confiaba completamente en su brújula espiritual, Jesús, y él salió de su confusión permanentemente y también se salvó. ¿Cómo experimentó Tomás prácticamente la verdad diaria? Él confesó a Cristo como Señor y Dios de su vida, según el Evangelio de Juan 20:28. Siguiente, entregó su vida completamente a Él y se identificó con las heridas de Cristo por rendir su camino completamente a Él, a sus pies, rendir su voluntad, deseos o futuro completamente a Él, y rendir su corazón, amor y emociones completamente a Él, su costado o su corazón. Creyó las señales de Cristo y todas las cosas escritas de Él para recibir la vida eterna. A partir de ahí, Tomás ya no fue el mismo. Tomás fue un hombre que entregó sus pasiones, sus deseos o su propio futuro, porque mucha gente dice: ¿qué será del futuro que me depara la vida? No sé a dónde voy a terminar, estoy viviendo una vida deplorable con mi familia, en mi trabajo, con mis compañeros. Pero yo quiero decirte que el Dios de toda paz y de toda consolación y de todo amor te pide en este día que entregues todas tus emociones completamente a Él, y Él hará de ti alguien poderoso, fuerte, bendecido. Sí, habrá problemas, pero esos problemas serán resueltos ¿a través de qué? A través de
que nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, resucitó de entre los muertos. Entonces yo te puedo decir finalmente, ahora sí, que en mi propia persona, como un testimonio ya personal, a lo mejor algunas dudas surgieron en el transcurso de mi vida, pero llegó el momento que pude comprobar: Dios, gracias por haberme llamado, gracias por tener ese compromiso para conmigo, y que tú haces un pacto eterno para que pueda yo vivir contigo por toda la eternidad. Y la conclusión: si tú en este momento estás confundido o desconcertado con tu vida, solo necesitas identificarte con las heridas del único Salvador del mundo y aplicarás a tu vida diariamente. La muerte ya no podrá amenazarte ni causarte temor. Puedes tener la confianza de saber que el único Dios verdadero está contigo diaria y eternamente. No habrá ya temor a la muerte. Dice el apóstol Pablo: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que ya no debe de haber esa intranquilidad. ¿Dónde voy a morar? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, que no tengamos temor, que en la casa del Padre, de su Padre, de Cristo, hay muchas moradas. Y Él prometió que Él iría a preparar morada para que donde Él iba a ir, iba a pasar toda la eternidad, tú y yo también podamos pasarla por toda la eternidad. Así es que hoy quiero orar, y si había alguna duda o algún temor acerca de la vida y de la muerte, entonces hoy es el buen momento. Quiero orar por ti. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por este día precioso que nos has permitido compartir tu palabra. Oramos que esta palabra llegue a muchas personas y sean tocadas y confortadas. Padre, te doy muchas gracias por todo tu amor y toda tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Un placer estar contigo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Ahí lo que acabamos de leer en el verso 20 y versículo al 24 dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Pero Tomás, él seguía con la duda. Uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Los discípulos, sus amigos, ya habían creído en esa resurrección que Jesús había prometido antes de ir a la cruz del Calvario, porque él pudo decir que así como Jonás estuvo en el vientre 3 días, en el fondo de ese pez grande, pues así el Hijo de Dios iba a estar 3 días, y al tercer día él iba a resucitar. Él lo había planteado a sus discípulos, pero él no quiso aceptarlo, aun cuando Dios había mostrado las manos, había mostrado el costado. Y vamos a ver como punto número 2, el encuentro de Tomás. Letra A: Tomás vio y tocó a Cristo. 1. La señal de los clavos en sus manos. Número 2, la herida en su costado. Y número 3, la señal de los clavos en sus pies. Entonces ahí es donde Tomás pudo reaccionar y pudo entender que ese Dios maravilloso, ese Dios eterno, que había caminado Tomás con él varios años, había estado viendo milagros y señales, pero como ser humano pues vino la flaqueza a su corazón, y él todavía quería comprobar
Él pudo decir hasta no ver, no creer, pero Jesús pudo dar una respuesta categórica a la vida de él y a la vida de las personas que no tienen un criterio acerca de Jesús, que Él es el Salvador del mundo. Y le dijo: ven, Tomás, y acércate y toca mis manos donde está la señal de los clavos, y también mi costado donde la lanza me la estuvieron clavando. Y él pudo entender entonces que él era el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Letra B, Tomás se dio cuenta que aunque Cristo era un hombre perfecto y sin pecado, él dejó que, número 1, sus pies fueran clavados en la cruz, representando la redención de su propio camino a Dios. Sus manos fueron clavadas en la cruz, representando la redención de su propia voluntad o deseos personales para cumplir con la voluntad de su Padre en el cielo y rescatar a la humanidad de su egoísmo. Y su costado fuera traspasado, representando la redención de su corazón, amor y emoción por la carga de su Padre de salvar a la humanidad pecadora. Qué increíble esto, que para muchos podrían decir es una fantasía, pero que categóricamente es una realidad, en donde Jesús no tenía que haber padecido toda esta situación de ser clavado, de ser escupido, maltratado, que sus pies fueran claveteados, sino que cada uno de los que estamos hoy oyendo esta transmisión, y toda la gente que vive sin Dios y sin esperanza, pudiese entender que a través de ese sacrificio precioso, de ese sacrificio maravilloso de ir a la muerte, ir a la cruz para limpiar todas nuestras maldades y todos nuestros pecados, el Señor nos redimió de una muerte que estaba segura de ir a un lugar de tormento, de un lugar en donde será por toda la eternidad. Y qué maravilloso que cada uno de sus discípulos, que aún el mismo Tomás pudiese entender, y Dios le estaba revelando a él y a los otros 10, porque uno ya había sido muerto por su pecado, por su maldad. Este es Judas Iscariote. Y podemos entender que ellos se regocijaron, se alegraron. Verdaderamente lo que nos decía el maestro, verdaderamente lo que nos decía el rabí, verdaderamente lo que decía el Señor es una realidad. Y ellos pudieron con todo su corazón regocijarse con Él y agradar a todo lo que el Señor les demandaba. Siguiente punto. Tomás vio a aquel que reclamó que era el único camino, verdad y vida, resucitado de los muertos, comprobando así sus dudas. Por fin su confusión y sus dudas acerca de la vida y la muerte se fueron permanentemente de su vida. Ya no hubo ninguna situación de duda, de incredulidad en el corazón de Tomás, porque había reconocido. Él llegó y cuando metió los dedos en las manos de nuestro Señor y Salvador y pudo comprobar, y número 2, también pudo meter sus dedos en el costado, entonces él cae, tan grande o pequeño como haya sido Tomás, rendido a los pies de Cristo, y le dijo: Rey mío y Dios mío. Pero entonces Dios le recrimina un poco a Tomás y le dice: oh Tomás, hasta que no viste, creíste. Más bienaventurados son los que no han visto y han creído. Por eso hoy es un día en donde nosotros, los que todavía tenemos una duda en nuestro corazón, o todavía hay interrogantes en tu mente, o interrogantes en algún familiar tuyo, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu compañero de trabajo, pues tú puedas a través de esto comprobarles que el Rey de Reyes vino en forma de bebé, pero creció, se desarrolló, predicó la palabra, limpió el camino para que tú y yo un día podamos estar con Él por toda la eternidad y regocijarnos, así como los discípulos lo hicieron. Tú y yo también lo podamos hacer por toda la eternidad. Te voy a dar finalmente un ejemplo ficticio. Estamos viajando en un barco, en medio de un huracán.
no tenemos esperanza, hay confusión por todos lados, estamos temerosos por nuestras vidas y no sabemos cómo encontrar aguas tranquilas. De repente alguien encuentra una brújula y con mucho trabajo llegamos a las aguas tranquilas y todos somos salvos. Sin depender totalmente de esta brújula, no hubiéramos sobrevivido. Igual sucede en nuestra vida. Cristo es la brújula. Tomás confiaba completamente en su brújula espiritual, Jesús, y él salió de su confusión permanentemente y también se salvó. ¿Cómo experimentó Tomás prácticamente la verdad diaria? Él confesó a Cristo como Señor y Dios de su vida, según el Evangelio de Juan 20:28. Siguiente, entregó su vida completamente a Él y se identificó con las heridas de Cristo por rendir su camino completamente a Él, a sus pies, rendir su voluntad, deseos o futuro completamente a Él, y rendir su corazón, amor y emociones completamente a Él, su costado o su corazón. Creyó las señales de Cristo y todas las cosas escritas de Él para recibir la vida eterna. A partir de ahí, Tomás ya no fue el mismo. Tomás fue un hombre que entregó sus pasiones, sus deseos o su propio futuro, porque mucha gente dice: ¿qué será del futuro que me depara la vida? No sé a dónde voy a terminar, estoy viviendo una vida deplorable con mi familia, en mi trabajo, con mis compañeros. Pero yo quiero decirte que el Dios de toda paz y de toda consolación y de todo amor te pide en este día que entregues todas tus emociones completamente a Él, y Él hará de ti alguien poderoso, fuerte, bendecido. Sí, habrá problemas, pero esos problemas serán resueltos ¿a través de qué? A través de que nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, resucitó de entre los muertos. Entonces yo te puedo decir finalmente, ahora sí, que en mi propia persona, como un testimonio ya personal, a lo mejor algunas dudas surgieron en el transcurso de mi vida, pero llegó el momento que pude comprobar: Dios, gracias por haberme llamado, gracias por tener ese compromiso para conmigo, y que tú haces un pacto eterno para que pueda yo vivir contigo por toda la eternidad. Y la conclusión: si tú en este momento estás confundido o desconcertado con tu vida, solo necesitas identificarte con las heridas del único Salvador del mundo y aplicarás a tu vida diariamente. La muerte ya no podrá amenazarte ni causarte temor. Puedes tener la confianza de saber que el único Dios verdadero está contigo diaria y eternamente. No habrá ya temor a la muerte. Dice el apóstol Pablo: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que ya no debe de haber esa intranquilidad. ¿Dónde voy a morar? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, que no tengamos temor, que en la casa del Padre, de su Padre de Cristo, hay muchas moradas. Y Él prometió que Él iría a preparar morada para que donde Él iba a ir, iba a pasar toda la eternidad, tú y yo también podamos pasarla por toda la eternidad. Así es que hoy quiero orar, y si había alguna duda o algún temor acerca de la vida y de la muerte, entonces hoy es el buen momento. Quiero orar por ti. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por este día precioso que nos has permitido compartir tu palabra. Oramos que esta palabra llegue a muchas personas y sean tocadas y confortadas. Padre, te doy muchas gracias por todo tu amor y toda tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Un placer estar contigo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.
eternidad, en donde Jesús no tenía que haber padecido toda esta situación de ser clavado, de ser escupido, maltratado, que sus pies fueran claveteados, sino que cada uno de los que estamos hoy oyendo esta transmisión y toda la gente que vive sin Dios y sin esperanza, pudiese entender que a través de ese sacrificio precioso, de ese sacrificio maravilloso, de ir a la muerte, ir a la cruz, para limpiar todas nuestras maldades y todos nuestros pecados, el Señor nos redimió de una muerte que estaba segura de ir a un lugar de tormento, de un lugar en donde será por toda la eternidad. Y qué maravilloso que cada uno de sus discípulos, que aún el mismo Tomás pudiese entender, y Dios le estaba revelando a él y a los otros 10, porque uno ya había sido muerto por su pecado, por su maldad. Este es Judas Iscariote. Y podemos entender que ellos se regocijaron, se alegraron. Verdaderamente lo que nos decía el maestro, verdaderamente lo que nos decía el rabí, verdaderamente lo que decía el Señor es una realidad. Y ellos pudieron con todo su corazón regocijarse con Él y agradar a todo lo que el Señor les demandaba. Siguiente punto. Tomás vio a aquel que reclamó que era el único camino, verdad y vida, resucitado de los muertos, comprobando así sus dudas. Por fin su confusión y sus dudas acerca de la vida y la muerte se fueron permanentemente de su vida. Ya no hubo ninguna situación de duda, de incredulidad en el corazón de Tomás, porque había reconocido. Él llegó y cuando metió los dedos en las manos de nuestro Señor y Salvador y pudo comprobar, y número 2, también pudo meter sus dedos en el costado, entonces él cae, tan grande o pequeño como haya sido Tomás, rendido a los pies de Cristo, y le dijo: Rey mío y Dios mío. Pero entonces Dios le recrimina un poco a Tomás y le dice: oh Tomás, hasta que no viste, creíste. Más bienaventurados son los que no han visto y han creído. Por eso hoy es un día en donde nosotros, los que todavía tenemos una duda en nuestro corazón, o todavía hay interrogantes en tu mente, o interrogantes en algún familiar tuyo, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu compañero de trabajo, pues tú puedas a través de esto comprobarles que el Rey de Reyes vino en forma de bebé, pero creció, se desarrolló, predicó la palabra, limpió el camino para que tú y yo un día podamos estar con Él por toda la eternidad y regocijarnos, así como los discípulos lo hicieron. Tú y yo también lo podamos hacer por toda la eternidad. Te voy a dar finalmente un ejemplo ficticio. Estamos viajando en un barco, en medio de un huracán. No tenemos esperanza, hay confusión por todos lados, estamos temerosos por nuestras vidas y no sabemos cómo encontrar aguas tranquilas. De repente alguien encuentra una brújula y con mucho trabajo llegamos a las aguas tranquilas y todos somos salvos. Sin depender totalmente de esta brújula, no hubiéramos sobrevivido. Igual sucede en nuestra vida. Cristo es la brújula. Tomás confiaba completamente en su brújula espiritual, Jesús, y él salió de su confusión permanentemente y también se salvó. ¿Cómo experimentó Tomás prácticamente la verdad diaria? Él confesó a Cristo como Señor y Dios de su vida, según el Evangelio de Juan 20:28. Siguiente, entregó su vida completamente a Él y se identificó con las heridas de Cristo por rendir su camino completamente a Él, a sus pies, rendir su voluntad, deseos o futuro completamente a Él, y rendir su corazón, amor y emociones completamente a Él, su costado o su corazón. Creyó las señales de Cristo y todas las cosas escritas de Él para recibir la vida eterna. A partir de ahí, Tomás ya no fue el mismo.
Tomás fue un hombre que entregó sus pasiones, sus deseos o su propio futuro, porque mucha gente dice, ¿qué será del futuro que me depara la vida? No sé a dónde voy a terminar, estoy viviendo una vida deplorable con mi familia, en mi trabajo, con mis compañeros. Pero yo quiero decirte que el Dios de toda paz y de toda consolación y de todo amor te pide en este día que entregues todas tus emociones completamente a Él, y Él hará de ti alguien poderoso, fuerte, bendecido. Sí, habrá problemas, pero esos problemas serán resueltos ¿a través de qué? A través de que nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, resucitó de entre los muertos. Entonces yo te puedo decir finalmente, ahora sí, que en mi propia persona, como un testimonio ya personal, a lo mejor algunas dudas surgieron en el transcurso de mi vida, pero llegó el momento que pude comprobar: Dios, gracias por haberme llamado, gracias por tener ese compromiso para conmigo, y que tú haces un pacto eterno para que pueda yo vivir contigo por toda la eternidad. Y la conclusión: si tú en este momento estás confundido o desconcertado con tu vida, solo necesitas identificarte con las heridas del único Salvador del mundo y aplicarás a tu vida diariamente. La muerte ya no podrá amenazarte ni causarte temor. Puedes tener la confianza de saber que el único Dios verdadero está contigo diaria y eternamente. No habrá ya temor a la muerte. Dice el apóstol Pablo: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que ya no debe de haber esa intranquilidad. ¿Dónde voy a morar? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, que no tengamos temor, que en la casa del Padre, de su Padre, de Cristo, hay muchas moradas. Y Él prometió que Él iría a preparar morada para que donde Él iba a ir, iba a pasar toda la eternidad, tú y yo también podamos pasarla por toda la eternidad. Así es que hoy quiero orar, y si había alguna duda o algún temor acerca de la vida y de la muerte, entonces hoy es el buen momento. Quiero orar por ti. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por este día precioso que nos has permitido compartir tu palabra. Oramos que esta palabra llegue a muchas personas y sean tocadas y confortadas. Padre, te doy muchas gracias por todo tu amor y toda tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Un placer estar contigo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hasta que no viste, creíste. Más bienaventurados son los que no han visto y han creído. Por eso hoy es un día en donde nosotros, los que todavía tenemos una duda en nuestro corazón, o todavía hay interrogantes en tu mente, o interrogantes en algún familiar tuyo, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu compañero de trabajo, pues tú puedas a través de esto comprobarles que el Rey de Reyes vino en forma de bebé, pero creció, se desarrolló, predicó la palabra, limpió el camino para que tú y yo un día podamos estar con Él por toda la eternidad y regocijarnos, así como los discípulos lo hicieron. Tú y yo también lo podamos hacer por toda la eternidad. Te voy a dar finalmente un ejemplo ficticio. Estamos viajando en un barco, en medio de un huracán. No tenemos esperanza, hay confusión por todos lados. Estamos temerosos por nuestras vidas y no sabemos cómo encontrar aguas tranquilas. De repente alguien encuentra una brújula y con mucho trabajo llegamos a las aguas tranquilas y todos somos salvos. Sin depender totalmente de esta brújula, no hubiéramos sobrevivido.
Igual sucede en nuestra vida. Cristo es la brújula. Tomás confiaba completamente en su brújula espiritual, Jesús, y él salió de su confusión permanentemente y también se salvó. ¿Cómo experimentó Tomás prácticamente la verdad diaria? Él confesó a Cristo como Señor y Dios de su vida, según el Evangelio de Juan 20:28. Siguiente, entregó su vida completamente a Él y se identificó con las heridas de Cristo por rendir su camino completamente a Él, a sus pies, rendir su voluntad, deseos o futuro completamente a Él, y rendir su corazón, amor y emociones completamente a Él, su costado o su corazón. Creyó las señales de Cristo y todas las cosas escritas de Él para recibir la vida eterna. A partir de ahí, Tomás ya no fue el mismo. Tomás fue un hombre que entregó sus pasiones, sus deseos o su propio futuro, porque mucha gente dice: ¿qué será del futuro que me depara la vida? No sé a dónde voy a terminar, estoy viviendo una vida deplorable con mi familia, en mi trabajo, con mis compañeros. Pero yo quiero decirte que el Dios de toda paz y de toda consolación y de todo amor te pide en este día que entregues todas tus emociones completamente a Él, y Él hará de ti alguien poderoso, fuerte, bendecido. Sí, habrá problemas, pero esos problemas serán resueltos ¿a través de qué? A través de que nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, resucitó de entre los muertos. Entonces yo te puedo decir finalmente, ahora sí, que en mi propia persona, como un testimonio ya personal, a lo mejor algunas dudas surgieron en el transcurso de mi vida, pero llegó el momento que pude comprobar: Dios, gracias por haberme llamado, gracias por tener ese compromiso para conmigo, y que tú haces un pacto eterno para que pueda yo vivir contigo por toda la eternidad. Y la conclusión: si tú en este momento estás confundido o desconcertado con tu vida, solo necesitas identificarte con las heridas del único Salvador del mundo y aplicarás a tu vida diariamente. La muerte ya no podrá amenazarte ni causarte temor. Puedes tener la confianza de saber que el único Dios verdadero está contigo diaria y eternamente. No habrá ya temor a la muerte. Dice el apóstol Pablo: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que ya no debe de haber esa intranquilidad. ¿Dónde voy a morar? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, que no tengamos temor, que en la casa del Padre, de su Padre, de Cristo, hay muchas moradas. Y Él prometió que Él iría a preparar morada para que donde Él iba a ir, iba a pasar toda la eternidad, tú y yo también podamos pasarla por toda la eternidad. Así es que hoy quiero orar, y si había alguna duda o algún temor acerca de la vida y de la muerte, entonces hoy es el buen momento. Quiero orar por ti, Padre. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por este día precioso que nos has permitido compartir tu palabra. Oramos que esta palabra llegue a muchas personas y sean tocadas y confortadas. Padre, te doy muchas gracias por todo tu amor y toda tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Un placer estar contigo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. La verdad diaria. Él confesó a Cristo como Señor y Dios de su vida, según el Evangelio de Juan 20:28. Siguiente, entregó su vida completamente a Él y se identificó con las heridas de Cristo por rendir su camino completamente a Él, a sus pies,
rendir su voluntad, deseos o futuro completamente a Él, y rendir su corazón, amor y emociones completamente a Él, su costado o su corazón. Creyó las señales de Cristo y todas las cosas escritas de Él para recibir la vida eterna. A partir de ahí, Tomás ya no fue el mismo. Tomás fue un hombre que entregó sus pasiones, sus deseos o su propio futuro, porque mucha gente dice: ¿qué será del futuro que me depara la vida? No sé a dónde voy a terminar, estoy viviendo una vida deplorable con mi familia, en mi trabajo, con mis compañeros. Pero yo quiero decirte que el Dios de toda paz y de toda consolación y de todo amor te pide en este día que entregues todas tus emociones completamente a Él, y Él hará de ti alguien poderoso, fuerte, bendecido. Sí, habrá problemas, pero esos problemas serán resueltos ¿a través de qué? A través de que nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, resucitó de entre los muertos. Entonces yo te puedo decir finalmente, ahora sí, que en mi propia persona, como un testimonio ya personal, a lo mejor algunas dudas surgieron en el transcurso de mi vida, pero llegó el momento que pude comprobar: Dios, gracias por haberme llamado, gracias por tener ese compromiso para conmigo, y que tú haces un pacto eterno para que pueda yo vivir contigo por toda la eternidad. Y la conclusión: si tú en este momento estás confundido o desconcertado con tu vida, solo necesitas identificarte con las heridas del único Salvador del mundo y aplicarás a tu vida diariamente. La muerte ya no podrá amenazarte ni causarte temor. Puedes tener la confianza de saber que el único Dios verdadero está contigo diaria y eternamente. No habrá ya temor a la muerte. Dice el apóstol Pablo: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que ya no debe de haber esa intranquilidad. ¿Dónde voy a morar? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, que no tengamos temor, que en la casa del Padre, de su Padre, de Cristo, hay muchas moradas. Y Él prometió que Él iría a preparar morada para que donde Él iba a ir, iba a pasar toda la eternidad, tú y yo también podamos pasarla por toda la eternidad. Así es que hoy quiero orar, y si había alguna duda o algún temor acerca de la vida y de la muerte, entonces hoy es el buen momento. Quiero orar por ti. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por este día precioso que nos has permitido compartir tu palabra. Oramos que esta palabra llegue a muchas personas y sean tocadas y confortadas. Padre, te doy muchas gracias por todo tu amor y toda tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Un placer estar contigo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Todas tus emociones completamente a Él, y Él hará de ti alguien poderoso, fuerte, bendecido. Sí, habrá problemas, pero esos problemas serán resueltos ¿a través de qué? A través de que nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, resucitó de entre los muertos. Entonces yo te puedo decir finalmente, ahora sí, que en mi propia persona, como un testimonio ya personal, a lo mejor algunas dudas surgieron en el transcurso de mi vida, pero llegó el momento que pude comprobar: Dios, gracias por haberme llamado, gracias por tener ese compromiso para conmigo, y que tú haces un pacto eterno para que pueda yo vivir contigo por toda la eternidad. Y la conclusión: si tú en este momento estás confundido
o desconcertado con tu vida, solo necesitas identificarte con las heridas del único Salvador del mundo y aplicarás a tu vida diariamente. La muerte ya no podrá amenazarte ni causarte temor. Puedes tener la confianza de saber que el único Dios verdadero está contigo diaria y eternamente. No habrá ya temor a la muerte. Dice el apóstol Pablo, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que ya no debe de haber esa intranquilidad. ¿Dónde voy a morar? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, que no tengamos temor, que en la casa del Padre, de su Padre de Cristo, hay muchas moradas. Y Él prometió que Él iría a preparar morada para que donde Él iba a ir, iba a pasar toda la eternidad, tú y yo también podamos pasarla por toda la eternidad. Así es que hoy quiero orar, y si había alguna duda o algún temor acerca de la vida y de la muerte, entonces hoy es el buen momento. Quiero orar por ti, Padre. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por este día precioso que nos has permitido compartir tu palabra. Oramos que esta palabra llegue a muchas personas y sean tocadas y confortadas. Padre, te doy muchas gracias por todo tu amor y toda tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Un placer estar contigo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Si tú en este momento estás confundido o desconcertado con tu vida, solo necesitas identificarte con las heridas del único Salvador del mundo y aplicarás a tu vida diariamente. La muerte ya no podrá amenazarte ni causarte temor. Puedes tener la confianza de saber que el único Dios verdadero está contigo diaria y eternamente. No habrá ya temor a la muerte. Dice el apóstol Pablo, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que ya no debe de haber esa intranquilidad. ¿Dónde voy a morar? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, que no tengamos temor, que en la casa del Padre, de su Padre de Cristo, hay muchas moradas. Y Él prometió que Él iría a preparar morada para que donde Él iba a ir, iba a pasar toda la eternidad, tú y yo también podamos pasarla por toda la eternidad. Así es que hoy quiero orar, y si había alguna duda o algún temor acerca de la vida y de la muerte, entonces hoy es el buen momento. Quiero orar por ti, Padre. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por este día precioso que nos has permitido compartir tu palabra. Oramos que esta palabra llegue a muchas personas y sean tocadas y confortadas. Padre, te doy muchas gracias por todo tu amor y toda tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Un placer estar contigo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. O que muramos, somos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que ya no debe de haber esa intranquilidad. ¿Dónde voy a morar? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, que no tengamos temor, que en la casa del Padre, de su Padre de Cristo, hay muchas moradas. Y Él prometió que Él iría a preparar morada para que donde Él iba a ir, iba a pasar toda la eternidad, tú y yo también podamos pasarla
por toda la eternidad. Así es que hoy quiero orar, y si había alguna duda o algún temor acerca de la vida y de la muerte, entonces hoy es el buen momento. Quiero orar por ti, Padre. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por este día precioso que nos has permitido compartir tu palabra. Oramos que esta palabra llegue a muchas personas y sean tocadas y confortadas. Padre, te doy muchas gracias por todo tu amor y toda tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Un placer estar contigo. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Iba a pasar toda la eternidad, tú y yo también podamos pasarla por toda la eternidad. Así es que hoy quiero orar, y si había alguna duda o algún temor acerca de la vida y de la muerte, entonces hoy es el buen momento. Quiero orar por ti, Padre. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por este día precioso que nos has permitido compartir tu palabra. Oramos que esta palabra llegue a muchas personas y sean tocadas y confortadas. Padre, te doy muchas gracias por todo tu amor y toda tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Un placer estar contigo. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Gracias en el nombre de Jesús por este día precioso que nos has permitido compartir tu palabra. Oramos que esta palabra llegue a muchas personas y sean tocadas y confortadas. Padre, te doy muchas gracias por todo tu amor y toda tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Un placer estar contigo. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Padre, te doy muchas gracias por todo tu amor y toda tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Un placer estar contigo. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. De estar contigo. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. A las familias.